¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, me alegro de veros, me alegro de veros. Cuando alguien me pregunta qué tal estas Navidades, a veces están muy presentes, las acabamos de pasar ahora, ¿no? Y dice, ¿qué tal las Navidades, José? ¿Cómo las has pasado? Yo digo, mira, envuelta en pañales. Cuando tienes hijos pequeños, pasas la Navidad envuelto en pañales. Así que ha sido y está siendo todo un desafío la crianza con los niños. Yo creo que los que tienen hijos pequeños tienen el síndrome de los ojos chinos. Van siempre con los ojos así, de la falta de sueño, ¿eh? Que se lo digan a Harvey, a Eduardo. Vas con los ojos así como que no los abres del todo, ¿eh? Así que si por casualidad me quedo dormido mientras comparto, es por eso, ¿eh? Si de repente veis que me quedo ahí... Es algo especial, es algo muy bonito. Pensando en compartir esta mañana con todos vosotros, me venía este título, Tuve miedo y me escondí. Pareciera un título de crianza, ¿no? Tuve miedo y me escondí. Pero no tiene nada que ver con esto, con la crianza. Quiero compartir hoy un tema con todos vosotros que considero muy importante porque tiene que ver con los miedos. Enfrentarse a los miedos, a los temores, la gestión del temor. Todos tenemos miedos de alguna manera. Así que vamos a enfrentar este tema, ¿verdad? Sin miedo, sin temor. A ver lo que el Señor nos quiere decir hoy a través de su palabra. Escuchamos su voz, creemos que Él puede hablarnos, creemos que el Espíritu Santo está en nosotros y también está en medio de nosotros, se mueve con libertad y utiliza lo mejor, pero es especialista en utilizar lo peor de nosotros para enseñarnos grandes lecciones y seguir trabajando en nuestra vida. Así que con esa expectativa, hoy podemos venir a escuchar la palabra del Señor, que es transformadora y que puede enseñarnos algo y que puede mostrarnos a todos lo que Él quiere en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Queremos dejar atrás preocupaciones, cuestiones que nos alteran y queremos venir con un corazón sencillo, sincero, como hemos cantado, humillados delante de tu presencia, sabiendo que tú has empezado una obra en cada uno de nosotros y que quieres y estás interesado en perfeccionarla. Hoy queremos escuchar atentamente tu voz y queremos que tú nos hables, porque queremos glorificarte a ti, bendecir al hermano y poder crear un cuerpo fuerte, siendo una luz, siendo sal y siendo vida para la congregación y para la sociedad. En el nombre de Jesús, amén. Tuve miedo y me escondí. ¿Os suena esa frase? Es una frase muy profunda, muy reveladora. En el Génesis capítulo 3, versículo 10, encontramos esta frase que ha marcado la historia de la humanidad en todos los tiempos. Al principio, en la primera expresión de esta frase, encontramos a Adán escondiéndose ¿de quién? Curioso. Adán escondiéndose de Dios al principio. Tuve miedo, miedo es una emoción, pero uno no tiene miedo porque sí. Cuando uno tiene miedo es por algo. Si te preguntan por qué tienes miedo, o cuando tú tienes miedo, rascas un poquito y dices, bueno, tengo miedo por algo. Tuve miedo y la conducta de ese temor, de esa emoción, es que se esconde, se aparta de Dios, se esconde entre unos arbustos intentando que Dios no le vea, y cuando Dios le llama, él sale y le dice esta frase, dice, Señor, es que tuve miedo y me escondí. A lo largo de la historia esta frase se ha repetido y ha marcado la vida de la humanidad entera, porque cuando tú vas a una consulta psicológica o a una consulta psiquiátrica, la mayoría de los trastornos emocionales,
La mayoría de los trastornos, de las realidades complejas que vienen a consulta psicológica tienen que ver con temores, con miedos. El miedo y el temor está en la base de la mayoría de los conflictos emocionales y conductuales de convivencia en las vidas de las personas. Hay una base de miedo, de temor, que está complicándolo todo. Así que manejar el miedo, manejar esta emoción, va a ser determinante, se convierte en un auténtico desafío para todos nosotros. Porque si lo manejamos bien o si lo manejamos mal, depende de cómo manejamos esta emoción, que es muy importante. Eso va a darnos un bienestar emocional o va a perjudicarnos emocionalmente. Nuestra salud emocional está en gran parte medida por cómo gestionamos el temor, el miedo, la incertidumbre, la incerteza. Ahora, vamos a hablar de eso. Dios nos creó. Y cuando Dios nos creó, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y ahí habla de cómo es nuestro ser. Hoy estamos aquí, tu ser está aquí. A lo mejor tu mente está en otro lado. Yo te veo físicamente, pero nuestra mente puede que esté, no sé, en otro lugar muy diferente. Pero Dios nos ha creado con un ser, y ese ser está compuesto, la palabra de Dios nos lo dice, por todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Así que tenemos 3 dimensiones en nosotros. Me veis a mí, que es mi cuerpo, mis emociones y mi espíritu. El cuerpo es fácil de distinguir. El soma, el cuerpo. Las emociones tienen que ver con el alma. El alma es el lugar donde anidan, donde habitan esas emociones, sentimientos, el corazón, la voluntad, la capacidad de elegir, donde están los pensamientos. ¿Os habéis dado cuenta que el corazón y los pensamientos y la mente están muy unidos? De la abundancia del corazón abra la boca. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. Hay una conexión ahí entre la mente, el corazón, las emociones, los pensamientos, y el hábitat de todo esto es el alma. Y luego está el espíritu, que es nuestra conexión con Dios, con lo espiritual, con lo trascendental, y todo junto forma nuestro ser, difícil de separar. Aquí lo estamos separando, diseccionando como si fuera sencillo, pero no lo es, porque lo que pasa en el alma afecta al cuerpo. Muchos conflictos en el alma, en las emociones, en los sentimientos, en mi manera de gestionarlos, tienen una repercusión directa sobre mi físico. Habéis escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Que tiene que ver con cosas que pasan en la parte psicológica que afectan al soma, que es el cuerpo. El estrés, la ansiedad, el miedo irracional y descontrolado. Todas estas cuestiones que nos amenazan emocionalmente van a tener un impacto brutal en nuestra expresión física, en nuestro organismo. Enfermedades, contracturas, problemas orgánicos que tienen su base, su raíz en todo lo emocional. Y por supuesto la vida espiritual, que está conectada con la emocional y con lo físico. Somos uno en estas 3 realidades. Pues todo nuestro ser se ha guardado. Es decir, el ser es nuestro porque Dios nos lo ha dado, le pertenece a Él, pero nosotros tenemos la responsabilidad de manejarlo. ¿Quién maneja tu mente? Tú. ¿De quién son tus emociones o mis emociones? Mis emociones me pertenecen a mí. A veces decimos, es que tú me has hecho sentir así. No. Yo me siento así. Tú puedes hacer o deshacer y esto despierta en mí. Yo soy responsable de mi emoción, yo soy responsable de mi ser, yo soy responsable de mi alma, yo soy responsable de mi vida espiritual y yo soy responsable de mi salud física, ¿verdad? Y Dios dice, guarda eso.
de manera irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las emociones más importantes que Jesús no se cansó de decir, cuidado, ten cuidado con esta emoción. Lo dijo muchas veces, es el miedo. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas? ¿Una vez? No, muchas veces. Y no es que el miedo sea malo, el miedo, y lo vamos a ir viendo, no es malo, no es patológico, no es dañino. Tener una emoción de miedo o cualquier otra emoción no es mala. Pero ¿qué tendrá el temor? Ese temor descontrolado, desorbitado, irracional, tóxico, dañino, que a veces aparece en nuestra vida, que el Señor tiene que decirnos una y otra vez. Aplaca eso. No le des cabida, no le pongas leña a ese fuego, no temas. Vamos a ver un poquito más acerca de esta emoción. Aquí tenemos a un hombre escalando. ¿Alguien hace escalada alguna vez? ¿Alguien ha hecho alpinismo, cosas así? Yo lo veo muy peligroso, ¿eh? A veces veo algunos vídeos en YouTube de gente que se sube por los edificios y sin cuerda y sin nada, ¿eh? Y digo, ¿pero cómo hacer eso? Tremendo. Bueno, pues el miedo es una emoción normal, buena. Es una buena emoción. Es una emoción universal, necesaria, adaptativa. Si tenemos miedo, el miedo nos puede ayudar a manejar la vida de una manera mucho mejor, nos protege, nos permite adaptarnos en la pareja, en la vida, en mi día a día. Yo, por ejemplo, como tengo temor de dormir en el sofá, pues casi siempre lavo toda la lavavajilla. Porque claro, si no lavo la lavavajilla, luego me toca dormir en el sofá. Entonces ese temor me hace ser más diligente en mis tareas domésticas. Y uno dirá, hombre, José, es bueno, ¿eh? Es bueno porque permite la convivencia. El temor es una emoción que nos permite avanzar, nos adapta en el camino, nos protege, nos hace ser mejores. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor al Señor. Señor, te amo tanto, te quiero tanto, que tengo temor de que te apartes de mí o de generar tristeza en tu corazón. Porque sabéis que Dios se pone triste, ¿verdad? Dios tiene emociones, tiene sentimientos. De hecho dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, tiene emociones, tiene sentimientos, o tiene esa capacidad también. Entonces el temor, el miedo controlado, objetivo, racional, nos permite avanzar en la vida, nos permite ser sabios, porque si mi principal temor es hacia un Dios que me ama y que no quiero fallarle, y que entiendo las consecuencias desde esa base de amor y de afecto, nos va a permitir avanzar. El temor nos permite protegernos y enfrentar la vida y las amenazas de la misma. Nos ayuda a sobrevivir, a avanzar, a saltar, a ir poco a poco. Ahora, ¿cuándo el miedo se convierte en un enemigo? ¿Cuándo se convierte en un problema para nosotros? ¿Cuándo tengo que manejar ese temor que a veces como un veneno tóxico cabalga por mi mente? Bien, pues la ansiedad, que es más compleja, que se conecta con el miedo, es un enemigo cuando empezamos a pensar de manera irracional. ¿Sabéis qué significa eso? ¿Sabéis qué significa pensamientos irracionales? Son pensamientos mentirosos. El miedo enemigo es cuando empiezas a creer cosas que son mentira, que son perversas, dañinas, mentirosas, que su raíz está anclada en la falsedad, pero yo empiezo a anidarlo, a creerlo. ¿No te suena esa palabra de ¿y si esto es así?
¿Y si cojo el avión y se estrella? ¿Y si no me quiere? ¿Y si...? Y empieza ese pensamiento a dar vueltas y vueltas y vueltas, con pensamientos, con ideas muchas veces irracionales, mentirosas, que empiezan a calar en nuestro ser. Entonces ese temor, el temor al easy, el temor a lo peor, porque nos imaginamos lo peor, cuando uno dice easy, lo que va detrás es muy peligroso, muy dañino, muy amenazante, ¿eh? Eso empieza a gestionar toda una actividad en nuestro interior que nos va a hacer daño. Es un temor malo, es un enemigo. Pero el temor también es un enemigo. Otra característica es cuando no lo puedo controlar, cuando me genera una emoción tan fuerte, cuando me descontrolo. Muchas veces por miedo, por temor. Muchas de las violencias que encontramos en las vidas domésticas, en las casas y en los matrimonios, tiene que ver con miedos descontrolados. Por ejemplo, el celo, los celos. Ah, no, pero a nosotros eso no nos pasa, que somos creyentes. Y estamos inmunizados contra todo ese tipo de cosas. Somos humanos y vivimos procesos emocionales como cualquier otra persona. Y cuando empiezo a anidar pensamientos que me descontrolan, que me hacen sentir con mucha rabia, con mucha ira, con mucho enojo, con mucho descontrol, y esto me desborda, es un tsunami que no puedo manejar, esa emoción me hace... Cuidado, porque detrás hay un miedo malvado, irracional, que está anidando en tu corazón, en tu alma, y que si no te das cuenta, si no nos damos cuenta, va a hacer de las suyas. Y nunca son buenas la obra de los miedos. Así que si yo me doy cuenta de eso, tengo que pararme y decir, ¿qué me está pasando? Detrás hay un enemigo a combatir. Tenemos que aprender a gestionar ese descontrol del miedo. Si el miedo no me ayuda, no te es útil, no te bendice, si esa emoción, esto que me está pasando, ese temor, no me construye, no me edifica, no me es útil, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Yo es que tengo miedo al rechazo, tengo miedo a que no me quieran, tengo miedo a hacer las cosas mal, tengo miedo a no ser capaz. Y claro, ese temor, ¿te sirve para algo? ¿Te ayuda? ¿Te construye? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Ese miedo me sirve para algo? ¿Me ayuda a crecer? Porque si no te ayuda a crecer, si no te sirve, si no te es útil, es un enemigo a combatir. Adán le dice a Dios, tuve miedo y me escondí. ¿Le sirvió eso? ¿Le ayudó? ¿Le fue útil? ¿Le bendijo? ¿Le edificó? Por supuesto que no. Y esa misma raíz está en nosotros. Y ese mismo protocolo de actuación se ha quedado insertado en nuestro ser. Y sufrimos las mismas o peores consecuencias porque actuamos igual. Entonces, es bueno que hoy podamos hablar de esto, para aprender a manejar una emoción que a veces, como un caballo descontrolado, se desborda, como un tren que se descarría, nos lleva al infierno, aquí en la tierra. No sé si me explico. Entonces, cuando no me permite avanzar, progresar, porque me lleva a evitar siempre todas las situaciones, me escondo, me aíslo y vivo una vida casi entre mis propias rejas, porque no me enfrento a nada y porque cada vez me quedo más aislado. Cuidado, son señales de alarma de un enemigo que está como una araña entretejiendo una tela a tu alrededor, que tenemos que aprender a salir de ella. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10 lo dice de esta manera: engañoso es el corazón. Claro, cuando hablamos del corazón hablamos de los pensamientos, hablamos de las emociones, de algo que Dios nos ha dado y que tenemos que aprender a gestionar, a manejar. Y eso es engañoso.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solo engañoso, sino que dice algo más que es muy importante. Engañoso y... Si solo fuera engañoso, pues oye, aún no le he visto venir. Pero es que es perverso, que es peor. Porque perverso es que viene a pervertirme, a hacerme daño, a confundirme, que me pone en el peor de los escenarios, que me dibuja el panorama más horrible que yo pudiera imaginar. Perverso y mentiroso. Porque muy pocas veces se da ese escenario tan horrible que nosotros pudiéramos imaginarnos. Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Sigue diciendo la Escritura, ¿quién lo conocerá? ¿Qué hay detrás de las emociones? ¿Quién lo sabrá? ¿Quién conocerá eso? Qué tremendo, ¿qué hay detrás de lo que siento? ¿Qué hay detrás de esta marea que a veces me viene, que me lleva, me atrapa, me sube, me baja? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y sigue diciendo la Escritura, yo, el Señor, que escudriño la mente. Es decir, el Señor puede llegar a entender lo que hay detrás porque escudriña la mente, escudriña los pensamientos. Y entonces puede llegar a entender lo que muchas veces nosotros no entendemos, porque no profundizamos en lo que hay detrás de la emoción. Y dice, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, y sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y es de ahí, de un corazón bueno, de una mente buena, de unas emociones gestionadas y dirigidas, de esa realidad mana la vida, mana la verdad, mana el amor, mana la capacidad de conectar, la capacidad de vivir una vida equilibrada y sana. De ahí, más que de ninguna otra cosa, guarda tu corazón. Por eso, cuando hablamos de la emoción del miedo, hablamos de una emoción que si no la guardamos, la gestionamos, la dominamos y la manejamos bien, puede contaminarlo todo. Puede contaminarlo todo. Y nos puede hacer desviarnos del camino, de la verdad y del amor. Bien, estas son características de este enemigo. Ahora, a lo largo de la vida, vamos aprendiendo cosas. Todos aprendemos cosas. El ser humano, tú y yo, somos una máquina de aprendizaje. Aprendemos cosas. Y los miedos también se aprenden. Uno va metiendo en su mochila de vida temores, miedos, complejos, miedo por experiencias tal vez traumáticas que hemos llegado a vivir, traumas que no hemos gestionado bien, situaciones que nos han impactado, eventos, hechos en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra primera niñez. Muchas veces hablamos de heridas de apego, heridas de vínculo, heridas de amor con nuestras primeras personas de afecto. ¿Quiénes son esas primeras personas de afecto? Los padres. ¿Qué poder tienen los padres y las madres? ¿Qué poder a la hora de generar hijos sanos emocionalmente hablando? Pero cuando ese vínculo afectivo no se da de la mejor manera, muchas veces uno va creciendo con heridas, heridas de aceptación, heridas porque se siente rechazado, heridas, miedos, temores. No soy suficiente, no soy capaz, no me quieren, no doy la talla, nadie me va a aceptar, nadie me va a querer. Esos son miedos. Si tú piensas que nadie te va a aceptar, que nadie te va, y te lo crees, es un miedo emocional que va a generar un terremoto en nuestro interior. Traumas, cosas que seguimos arrastrando, emociones y pensamientos desproporcionados, anclados en la mentira. Porque a veces uno, es normal que tenga miedo al rechazo, ¿no? ¿A quién le gusta que le rechacen? Hombre, si alguien levanta la mano, le decimos rechazado. Next, otro. No eres apto.
A nadie nos gusta, es normal. El problema no es tener ese temor, el problema es cuando pienso, es que nadie me va a rechazar, nadie me acepta, nadie. Eso no es verdad. No sirvo, no valgo. Eso no es verdad. Pero todas esas ideas y pensamientos se meten en nuestro interior y no los cuestionamos pensando que es lo que es verdad. Y generan temores, miedos descontrolados que nos llevan a escondernos, como Adán, a escondernos de los demás, a escondernos de nuestras familias, a no dar la cara nunca, a escondernos detrás de conductas. Como no sé resolverlo de otra manera y tengo temor y me he acostumbrado a esto, me meto detrás de mi higuera, de mi árbol. A veces lo escondemos detrás de una aparente seguridad, Y vamos ahí que nos comemos el mundo y detrás hay muchos miedos y temores. A veces se esconde detrás de conductas adictivas que nos ayudan a gestionar todos esos temores, miedos de nuestra vida y de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y utilizamos la bebida como ese analgésico emocional. ¿Sabéis qué es un analgésico? Cuando te duele la cabeza, ¿qué haces? Te calma, te tomas un paracetamol y la cabeza ya se te pone un poquito más tranquila. Pero si te duele el alma, ¿qué haces? Si te duele el corazón, ¿cómo lo calmas? Muchas veces a través de conductas de adicción, de bebida, a veces a través de pornografía, a veces a través de conductas de rabia. Bueno, el miedo descontrolado nos puede meter en serios problemas. Es como esta foto que tengo, esta imagen que tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Es como que te encapsula. Dale, Ángel, a que lo puedan ver. Te encapsula. Te encierra en ti mismo. Ese temor irracional te encierra, te paraliza, te bloquea, desactiva la fe. El miedo irracional, enemigo, enfría el amor. Piensa en esto, por favor. Pensemos un poquito en esto. Estamos hablando de esta emoción. El miedo malo enfría el amor. Porque el verdadero amor, ¿qué hace? Qué curioso, ¿eh? ¿Has pensado en esto, querido? Amor y temor están conectados. El verdadero amor, ¿qué hace? ¿Qué hace con el mal temor? Lo echa fuera. Por lo tanto, cuando tengo temor, el amor se enfría, el amor se erosiona. Cuando el temor anclado en la mentira, en lo irracional, en lo que no me es útil, en lo que no manejo, en lo que no controlo, en lo que me hace esconderme, wow, es peligroso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Algunos temores básicos que todos hemos llegado a poner. Por ejemplo, todos hemos llegado a poner el temor de este no pasa el otro. Ahí. El miedo a la oscuridad. Es un temor clásico, ¿eh? ¿Quién no ha tenido miedo a la oscuridad? Ahí tenemos un cuarto oscuro detrás de todo esto. Os podemos probar. No. Miedo a la oscuridad. Ahora nosotros, a veces es evolutivo. Nos estamos viviendo ahora una época ahora que no nos escucha Leo. No nos escucha, ¿verdad, Ana? Vale. Leo es nuestro hijo pequeño, de 3 años y pico. Ahora estamos por la noche viviendo una época donde él se levanta abruptamente. Estamos todos dormidos plácidamente, roncando. Ana es la que ronca. No, es broma, ¿eh? Ya me toca dormir en el sofá. Es que no me libro, ¿eh? De repente me equivoco en algo y ya... Bueno, misericordia quiero, ¿eh? Y de repente estamos tan tranquilos y aparece Leo, llorando. Pero si tú le ves, o sea, está viviendo algo real en su mente y cree que hay una araña. Mira que le gusta Spiderman.
pero cree que hay una araña que le sube por aquí, por allá, y empieza con un miedo, con un terror. Le encendemos la luz y se va calmando, ¿no? Porque la luz pues, le genera esa tranquilidad. A veces son temores que son evolutivos, ¿no? Y que tenemos que simplemente ir aprendiendo a gestionar y los acompañamos en el camino. Otro temor muy común es los miedos escolares. Miedos escolares. Los miedos. ¿Quién no ha tenido miedo a educación física? Menos misa todos, de a ver qué me van a pedir que no sé hacer. Saltar el potro era saltar o hacer algo y que no lo hicieras bien. El temor al rendimiento, el temor a que te expusieran públicamente, el temor a la evaluación negativa, el temor a los compañeros, al profesor. Esos temores muchas veces mal gestionados te pueden complicar la vida. Yo recuerdo una vez que llevé a mi hermano no es creyente, pero cuando éramos pequeñitos, él era más pequeñito, eres más pequeño que yo lo llevaba a la iglesia y parecía que se iba ahí acoplando. Y una vez en un grupo de jóvenes, estábamos todos ahí, y yo estaba contento de que él estaba viniendo, y a uno de los responsables le dice, bueno, para empezar la reunión, y no se le ocurrió otra cosa que decir, vamos a orar. Entonces mi hermano se llama Cristian. Y le dice, a ver, tú, Cristian, el hermano de José, ¿puedes orar? ¿Sabéis lo que pasó? No, se fue interiormente, desapareció, aunque su físico estaba ahí, pero él se había volatizado. No había nada, era hueco totalmente. Un temor, y él no era creyente, empezaba a venir a la iglesia, se sintió evaluado, todos esperando que él hiciera algo, y si no sé hacerlo, ¿cómo voy a orar? ¿Y si lo hago mal? Esos temores, en un terreno sensible y débil que no es capaz de gestionarlo, le pueden hacer mucho daño. De hecho, no volvió a la iglesia, se fue y se marchó. Entonces, esos temores muchas veces se quedan anclados ahí. Y podemos crecer con ciertos complejos, con ciertos temores. Otro temor clásico, el miedo al rechazo, miedo a que nadie me quiera, miedo a no ser suficiente, miedo a que no me acepten, miedo a quedarme solo. ¿Quién me va a querer a mí? Con mi historia, con mi vida, con mi face, con mi cara, con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo he hecho. A veces miedo incluso a que Dios me pueda rechazar, a no ser suficiente, a no ser capaz. Una persona con miedo, con este tipo de miedos, vive un estado de alerta constante y continuo en su alma, en su corazón, un corazón alterado constantemente. Y cuando un corazón y una mente está alterada de una manera constante y crónica, lo único que genera es toxicidad al cuerpo, degradación del sistema nervioso, problemas a tu alrededor y en ti mismo. Y con una facilidad de ser manipulado o manipulada, porque cuando uno no se encuentra a gusto consigo mismo, está buscando aquello que no tiene, quiere beber de ese agua fresca que carece, y cualquier oferta del ambiente le puede atrapar y le puede seducir y le puede meter en mayores problemas y cumplirse el dicho este que dice pan para hoy y hambre para mañana, porque lo único que hace es poner parches que no le llevan a ningún sitio, porque son cosas externas y no profundas. Cuidado con estos miedos que nos pueden amargar la vida. Miedo, otro miedo, y con este es el último que quiero ver hoy, miedo a problemas familiares, miedo a separación, miedo a conflictos en casa, con los padres, en la pareja, los miedos que sufren los niños en los problemas y los problemas que viven en las casas les marcan de una manera total. Un niño, cuando sus padres se están separando, la mayoría de ellos, ¿sabes qué piensan? Que es su culpa. ¿Qué habré hecho yo? No me quieren. ¿Me volverán a querer? Ellos viven una vida egocéntrica, es propio de la infancia, donde todo gira alrededor de él. Luego desaparece
en algunos casos. En otros se cronifica toda la vida y parece que uno es toda la vida egocéntrico, todo gira alrededor de mí. No es lo mejor, ¿eh? Hay que tratar eso. Pero bueno, los niños piensan que todo pasa por ellos. Entonces, cuando los padres se separan o hay un conflicto, cuando son pequeñitos, ellos piensan, ¿será por mi culpa? ¿Qué habré hecho yo? ¿Me seguirán queriendo? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Me van a dejar? ¿Me van a abandonar? Y manejar eso es complicado, ¿eh? Porque si eso no se maneja bien, un trauma no resuelto te va a acompañar toda la vida. Te va a llevar, te va a manejar y va a ser como una ola que ¡pam! 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 Golpea tu vida de vez en cuando. Ante situaciones que te recuerdan eso o que huelen a eso o que están conectadas con eso. ¿Se entiende? Claro. Son temores que si no los manejamos, si esta emoción no la dominamos, si no la sometemos, puede destrozar nuestra vida. Ahora, ¿cómo dominarla? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo intentamos manejar esta emoción para que sea dominada por nosotros y no nos domine? Para que nos vistamos con la verdad de un miedo correcto, racional y que nos bendice y nos sirve y nos desvistamos de un miedo irracional, mentiroso, anclado en la mentira y que nos destroza. Bien, para eso me gustaría que pudiéramos, no nos va a dar tiempo, pero sí recordar una historia. No quiero leerla, pero sí recordar una historia porque va a ser la historia que nos va a ayudar a poner algunas pautas para enfrentar el temor. ¿Vale? Bien, ¿a qué hora acabamos, Eduardo? ¿Sí? ¿A las 3 os va bien? No, vamos a intentar hacer esta parte y con esto acabamos. Bien, la historia es David y Goliat. ¿Conocéis esa historia? El pueblo de Israel estaba enfrentado en una batalla contra los filisteos. Cada uno estaba en un valle, uno y otro. Los judíos, hebreos y los filisteos. Y iban a batallar, iban a enfrentarse a ver quién ganaba. Y cuando iban a pelear en el valle aparecía un hombre gigante, un gigante de 6 dedos en los pies y en las manos. Medía 3 metros y pico, un guerrero fornido, y empezaba a decirles, se ponía en medio de los ejércitos y les decía a los israelitas, si me vencéis a mí, uno de vosotros, el que sea, va a ver, ¿quién viene? ¿Quién pelea contra mí? Si me vence, todo mi ejército os servirá. Pero si yo os venzo, vosotros me serviréis a mí. ¿Os acordáis de la historia? Ya ves, qué bravucón este hombre. Esto generó un síndrome en el ejército de los judíos. El síndrome de la gallina. Todos tenían miedo. Todos salían huyendo. Nadie se quería enfrentar a Goliat porque todos tenían, dice la Escritura, gran temor. Miedo que les bloqueaba, miedo que les confundía, miedo que les paralizaba. El ejército de Dios paralizado por un Goliat que les causaba temor. Y aparece un muchacho de nombre David. Guapetón, ¿no? De buen parecer, dice. Rubiales. Bueno. Y entonces este David había sido elegido por Dios para ser el futuro rey de Israel. Desconsiderado por su familia, porque nadie le tenía en cuenta, pero su padre le envía al ejército para que les dé de comer a sus hermanos, que estaban todos luchando, hombres fornidos, era el más pequeño de todos. Y cuando David lleva la comida a sus hermanos, entonces se da cuenta de algo, de que había un temor en el ambiente. Y David va a enfrentar ese temor. Y nos va a dar algunas pautas para que nosotros enfrentemos a nuestros temores. Entonces vamos a las primeras pautas. Lo primero, vamos a ello. La primera pauta, Ángel, dale para que la podamos leer y si se quiere apuntar lo podemos hacer. Vale, la primera. Primero, identifica tu miedo. Identifícalo. Identifica tu miedo. Si no le pones nombre y apellido a tu miedo, si no lo identificas, no podrás vencerlo.
Identifica tu temor, identifica lo que hay detrás, identifícalo. Obsérvate a ti mismo. Cuando hay algo que te genera un temor, que te genera una emoción desproporcionada, algo que no te permite avanzar, crecer, identifica qué es. David llegó ahí y dijo, a ver, ¿por qué el ejército tiene miedo? ¿Por qué? Y dijo, ya lo tengo claro, es por este filisteo incircunciso. Enseguida se dio cuenta. El problema no era la batalla, eran todos guerreros. El problema no era el valle, estaban acostumbrados a pelear en todos los terrenos. El problema no era ni la luz, ni el sol, ni las estrellas, era Goliat. Y David lo identifica. Nunca podrás ganar una pelea si no identificas a tu adversario. Identifícalo. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el miedo que tengo? ¿Qué hay detrás? Investígalo, identifícalo. Jesús se enfrenta a los endemoniados gadarenos. Llega allí y observa a unos endemoniados, hombres endemoniados, y Jesús va a hacer una batalla con ellos y va a tener la victoria. ¿Y sabéis qué es lo primero que hace Jesús cuando llega allí? Identifica al adversario. A ver, ¿contra quién peleo? Ven, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le dijo? Legión, porque somos muchos. Vale, ya te tengo, ya te he identificado. Sé que estoy peleando contra Legión. Legión, fuera. Tenemos que identificar, ponerle nombre a la emoción y a lo que hay detrás. ¿Me explico con esto? Bien, ¿cuál es la herida? Identifícala. En segundo lugar, no te creas las mentiras que te dice. No te creas la mentira que te dice el miedo. Si el miedo hablara y te dice cosas, si la emoción te dice cosas de ti mismo, de ti misma, no te lo creas. No sirves, no vales, no eres suficiente, todo va a ir mal. Va a ser un desastre, una catástrofe. ¿Para qué has venido aquí? No sirve de nada. No te creas las mentiras del miedo. Cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat va a la batalla y de repente ve a lo lejos a un muchacho que viene y dice, ¿esto es verdad? Goliat, tiarrón. Y entonces, cuando ve al muchacho venir, ¿qué le dice Goliat? ¿Pero esto qué es? ¿No? Un Goliat murciano, ¿esto qué es? ¿Dónde vas, muchacho? Le dice, ¿acaso yo soy un perro que vienes a mí con palos? Y empezó a desprestigiar, a infravalorar a David. Mentira, infravaloración, desprestigio, ideas y pensamientos que podían venir a la mente de David, escupidos por Goliat, pero David no le hizo caso. No le hagas caso a los pensamientos. No te creas lo que te dice, ese miedo mentiroso e irracional. Muy bien, no le pongas fe a eso. Tercero, ¿se entiende esto? Tercero, el tercer paso. Transforma la mentira del miedo en la verdad de Dios. Transforma la mentira. Transforma el pensamiento mentiroso del miedo de Goliat, de nuestro Goliat personal. Cuando lo hemos identificado, sabemos lo que nos dice. Transfórmalo por la verdad de Dios. Porque David dice, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios de los ejércitos. Él me dará la victoria, porque David tenía una realidad de conexión con Dios. Y sabía quién era Dios, y sabía quién era Él. Y pudo enfrentar el miedo con la verdad. Porque cuando tú le pones la verdad al miedo, ¿sabes qué hace el miedo? Desaparece. Por eso es importante conocer la verdad, conocer la palabra. ¿Qué dice la Escritura de mí? Llevar nuestros pensamientos cautivos, dominados
presos a la presencia de Dios. No sirvo, no valgo, no soy suficiente, nadie me quiere, no tengo esperanza en la vida. Perdona, ¿qué dice Dios de eso? Dios te abre las puertas de la bendición. Dios te da fortaleza. Eres el tesoro, la niña de sus ojos. No hay nada más valioso para Dios que tu vida. Y tantas promesas que Dios tiene para ti, que nos enseña quiénes somos realmente y lo valioso y lo importante que somos cada uno de nosotros. Pero si no las conoces, si no las conocemos, seremos presa de mentiras que nos van a desdibujar y nos llevarán a escondernos de Dios y de los demás, incluso de nosotros mismos. Así que transforma la mentira por la verdad. En cuarto lugar, vamos al penúltimo. Esfuérzate y enfrenta a tu Goliat. A mí esto me parece tremendo. ¿Sabes qué hace David cuando se acerca a Goliat? A mí me parece algo muy bonito de leer, porque te enseña un principio básico, y es enfréntate. David ve que se acerca a Goliat y no le falta tiempo para correr. Dice que se apresuró a ir a Goliat, se enfrentó a Goliat. No le tuvo miedo a Goliat, no le tuvo miedo al enfrentamiento. Lo había detectado, lo había identificado, no se creía sus mentiras, sabía que Dios estaba con él. Transformó la mentira en verdad y se enfrentó, porque no hay victoria sin enfrentamiento. Si sigues huyendo de tu temor, de la persona, de la situación, de ti mismo, de ti misma, si hacemos eso, el miedo seguirá creciendo. Por muy claro que lo tengamos y por mucha idea clara que esté en nuestra mente, yo sé que es mentira, pero si no te enfrentas, si no nos enfrentamos, nunca tendremos el sello de la victoria. Había un hombre paralítico que llevaba muchos años, que no podía andar, en un estanque de Betesda, y Jesús se aparece y le dice: hombre, este hombre había perdido toda esperanza, ya ni se acercaba al estanque a ver si podía ser sanado, y Jesús se aparece y le dice: ¿quieres que te sane? Señor, llevo años y años queriendo ser sano. ¿Cómo que si quieres que me sane? Pero Jesús le estaba retando. Jesús sabía cuál era el problema de su corazón. Se había quedado inactivo, pasivo. Ya no se movía, ya no hacía nada. Simplemente se dejaba llevar por la inercia negativa de tantos años con la misma realidad. Y Jesús se acerca y no le coge y le dice: vamos, yo te voy a librar de esto, no te preocupes. Hoy es tu día. No. Jesús trabaja de dentro hacia afuera y le dice: ¿quieres que te sane? Claro, vale. Levántate, haz algo, enfréntate a esta realidad, escucha mi voz, por fe, por obediencia a lo que yo te estoy diciendo, haz algo, actívate, tu primer paso. ¿Qué pequeño paso puedo dar yo para enfrentar mi miedo? Levántate, hazlo. Levántate. Wow. ¿No te parece tremendo esto? Porque Dios no va a ayudarte si tú no te ayudas. Dios ayuda a los que se ayudan. Si no hacemos eso nosotros, no podremos vencer el miedo. Jesús se enfrentó a la cruz, se enfrentó a su ansiedad y a sus temores. No hay victoria sin enfrentamiento. Y por último, ponte encima de tu miedo y córtale la cabeza. Goliat se acerca, David coge la honda, ¡fua!, se la tira, le tira la piedra. La piedra, maravillosamente dirigida, va hacia su cabeza. Goliat recibe el impacto, se marea, cae al suelo. ¿Y qué hace David? Porque no basta con derribar nuestros miedos una vez. ¿Sabes por qué?
Porque los miedos, los Goliat de nuestra vida se pueden volver a levantar. Y David va corriendo donde estaba Goliat, se pone encima, dice la Escritura, en el versículo, no sé si se ve ahí el versículo. Es que no lo veo yo aquí. Bueno, luego os lo puedo decir. Se pone encima y ¿qué hace? Le corta la cabeza. Se pone encima del miedo. El miedo que había estado encima de todos los judíos del ejército del Dios viviente, que los había dominado, ahora está debajo de David. Dominado, gestionado, cortándole la cabeza, porque los miedos pueden aparecer una y otra vez. Esas heridas del pasado, que tal vez hemos podido gestionar bien en algunos momentos, tirándoles una buena piedra, pueden volver a levantarse si no nos ponemos encima y les damos fuerte. ¿Me explico con esto? Y fue una victoria estelar, maravillosa. La mentira había sido vencida con la verdad. Los temores se habían disipado. El ejército anclado en el síndrome de la gallina que no se atrevía a hacer nada, se convirtieron en leones rugientes que conquistaron la victoria frente a todos los filisteos que habían allí. Porque hubo un muchacho que se enfrentó al miedo de una manera diferente y nos enseña cuál es el camino también a nosotros para enfrentarnos a todo esto. Y ya acabamos con este versículo. Me gustaría que tuviéramos en mente esta imagen de victoria. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, no temas. No temas de manera irracional, no temas de manera desproporcionada, no temas a la mentira, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Escucha esto. Siempre te ayudaré. Siempre, no algunas veces, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Enfrentemos los miedos. Detectemos a este enemigo. No seamos como Adán. Tuve miedo y me escondí. No. Tuve miedo y lo enfrenté. Lo identifiqué. Lo transformé. No me creí sus mentiras. Le tiré una piedra. ¡Bruf! Y lo tengo debajo de mis pies, cortándole la cabeza. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana ponemos nuestra vida delante de ti. También nuestras heridas, porque hemos vivido cosas de todo tipo, tú lo sabes bien. Heridas de la infancia, heridas de amor o heridas de desamor. Ideas que se han quedado ancladas en nuestra mente, en nuestro corazón, temores, miedos, incertidumbres, temor al fracaso, temor a no ser suficiente, temor al que dirán, temores que muchas veces nos atenazan, nos bloquean, sacan lo peor de nosotros porque no están vestidos de la verdad, son Goliat en nuestra vida. Y hoy nos damos cuenta, me doy cuenta de eso, Señor. Y quiero aprender a identificarlo, a saber lo que me dice y a no creerme esa mentira. Más bien quiero transformarla en verdad que me ayude, que me edifica. Y me voy a enfrentar a eso, Señor, con las armas que tú me has dado, con la confianza y la fe en ti, sabiendo que tú me ayudas y me sostienes. Y ayúdame, Señor, a poner ese miedo debajo de mis pies, sometiéndolo, cortándole esa cabeza, para poder ser un instrumento en tus manos, en manos de la verdad, y no ser movido por vientos emocionales que no me ayudan, ni a mí ni a los que me rodean. Pongo mi vida delante de ti, Jesús, sabiendo que tú me has dado ya la victoria. Solo quiero conquistarla. En el nombre de Jesús. Amén.